Nadie esperaba esto. Nadie lo pidió. Y, aún así, Femke Bol apareció en la línea de salida de los 800 metros y convirtió una simple prueba en un momento que sacudió por completo el atletismo europeo. Acostumbrada a gobernar el 400 con vallas, a imponer respeto desde la primera zancada y a cerrar carreras con autoridad absoluta, Bol decidió salir de su zona de confort. No para experimentar. Para demostrar. Su debut en los 800, en el meeting de Metz-Moselle, no fue discreto ni conservador. Fue audaz, directo, casi desafiante. Desde el disparo inicial quedó claro que Bol no estaba allí para aprender desde atrás. Tomó el control de la carrera como si llevara años compitiendo en la distancia. Su cuerpo, su lenguaje, su ritmo, todo transmitía una sensación inquietante, esto le resultaba natural. El primer impacto llegó muy pronto. 27.4 segundos en los primeros 200 metros. Un parcial que, para muchas especialistas del 800, ya marca el límite entre valentía y suicidio táctico. Para Bol, fue apenas el inicio. No hubo gestos de tensión, ni respiración forzada, ni señales de pánico. Parecía flotar sobre la pista, como si el ritmo no le exigiera nada extra. Esa imagen, más que el tiempo, fue lo verdaderamente alarmante. Al pasar por los 400 metros en 57.40, la incredulidad se transformó en certeza. Femke Bol no estaba improvisando. Ese parcial no es casualidad, es el reflejo de una atleta con una base física excepcional y una confianza absoluta en su capacidad. Para una debutante, ese paso es una locura controlada. Para Bol, fue simplemente ejecutar. Pero el 800 no perdona. En la segunda vuelta llegó el verdadero examen. La fatiga profunda, esa que no se siente en el 400, esa que no se puede engañar solo con talento. Y ahí apareció la diferencia entre una atleta valiente y una atleta especial. Bol redujo el ritmo, sí, pero nunca perdió la forma. Su zancada siguió siendo limpia, su postura estable, su mente fría. No luchó contra la carrera, la aceptó. Cuando cruzó la meta en 1:59.7 segundos, el dato ya no era solo el tiempo. Era lo que ese tiempo representaba. Sub 2:00 en su primer 800 profesional. Récord nacional neerlandés. Victoria clara. Y, sobre todo, la sensación de que había dejado segundos sobre la mesa. Porque no fue una carrera perfecta. Fue una carrera poderosa, imperfecta y, precisamente por eso, llena de promesas. Su salida fue demasiado rápida para maximizar el resultado. El segundo 400 fue claramente más lento que el primero. Cualquier analista lo ve al instante. Pero ahí está el punto clave. Cuando una atleta logra algo histórico sin optimizar, el potencial se vuelve casi incómodo de imaginar. Con un reparto de esfuerzo más equilibrado, este 1:59 podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Femke Bol no necesitaba hacer esto. No necesitaba demostrar nada fuera de su disciplina. Y, aún así, lo hizo. Y lo hizo así. En una sola carrera, cambió la percepción de sus límites y abrió una puerta que quizá nadie pensaba que iba a cruzar. Este no fue solo un debut. Fue una advertencia. Después del impacto inicial, después del sub 2:00 y del récord nacional, llega el momento más interesante, entender qué significa realmente lo que hizo Femke Bol. Porque su debut en los 800 metros no fue solo una buena carrera. Fue una radiografía brutal de su potencial oculto, al mismo tiempo, una prueba de que todavía está lejos de haber tocado su límite. El 800 es una distancia traicionera. No se gana solo con velocidad ni solo con resistencia. Exige una gestión perfecta del dolor, una lectura precisa del cuerpo y una mente capaz de aceptar que el sufrimiento va a llegar, y no va a desaparecer. Para una atleta criada en el mundo del 400, ese choque suele ser violento. Pero en el caso de Bol, el choque fue sorprendentemente suave. Su gran problema, si se le puede llamar así, fue el reparto de energía. Ese primer 200 en 27.4 segundos fue una declaración de poder, pero también un aviso. Bol corrió el 800 como si aún estuviera en territorio conocido. Esa salida tan rápida elevó el coste metabólico desde muy temprano. El lactato empezó a acumularse antes de lo ideal, y el cuerpo tuvo que pagar la factura en la segunda vuelta. Sin embargo,
lo verdaderamente revelador es cómo pagó ese precio. Muchas atletas, en ese punto, se rompen. La técnica se deshace, la cabeza se nubla, el ritmo se desploma. Bolt no. Su velocidad bajó, sí, pero de forma progresiva y controlada. No hubo pánico. No hubo caos. Hubo gestión. Y eso, en una primera experiencia, es una señal gigantesca. Significa que el problema no es físico, sino táctico. Y los problemas tácticos se corrigen. Cuando se analiza su segundo 400, queda claro que hay segundos regalados. No por falta de capacidad, sino por falta de experiencia específica. Bolt aún no conoce ese punto exacto en el que hay que contenerse medio segundo para ganar 2 al final. Aún no ha interiorizado el ritmo que te permite atacar en los últimos 150 sin que las piernas se conviertan en plomo. Pero lo importante es que su cuerpo respondió incluso sin ese conocimiento. Hay algo aún más inquietante, su técnica no se degradó bajo fatiga. Esto es rarísimo. La mayoría de corredoras pierden amplitud, elevan los hombros, acortan la zancada. Bolt se mantuvo sólida, estable, casi fría. Eso indica una eficiencia biomecánica extraordinaria y una base aeróbica mucho más desarrollada de lo que muchos suponían. No es solo una velocista potente. Es una atleta completa. También está el factor mental. El 800 castiga a quienes dudan. Y Bolt no dudó. Corrió como alguien que se siente con derecho a estar ahí. Como alguien que no pide permiso a la distancia. Esa confianza no nace de la nada. Es el resultado de años dominando finales, de ganar carreras importantes, de saber que cuando el cuerpo grita, la mente puede seguir empujando. Desde una perspectiva de desarrollo, este debut es casi perfecto. No fue una carrera redonda, y eso es precisamente lo que la hace tan peligrosa. Si hubiese ejecutado el 800 ideal desde el primer intento, el margen de mejora sería menor. Pero no fue así. Bolt mostró potencia, control, valentía, y dejó claro que aún no domina el rompecabezas completo. Eso significa que el techo está muy lejos. Este 800 no redefine su carrera todavía, pero la expande. Le da opciones. Le da herramientas nuevas. Le da una ventaja incluso en su prueba principal. Porque una Femke-Bol capaz de tolerar mejor el esfuerzo prolongado es una Femke-Bol aún más letal en los últimos metros del 400 con vallas. En la siguiente parte, la mirada se amplía, comparaciones históricas, escenarios futuros y la gran pregunta que ahora flota en el aire. ¿Estamos ante una simple incursión, o ante el inicio de una transformación que puede cambiar su legado? Ahora la pregunta ya no es qué hizo Femke-Bol en su debut en los 800 metros. Esa respuesta está escrita en el cronómetro. La verdadera pregunta es qué acaba de activar. Porque hay actuaciones que se quedan en una estadística llamativa, y hay otras que abren grietas en la lógica del deporte. Esta pertenece claramente al segundo grupo. El atletismo moderno vive obsesionado con la especialización. Cada distancia tiene su tipo de atleta, su molde físico, su narrativa cerrada. El 400 vallas es un mundo. El 800 es otro. Rara vez se cruzan. Y cuando alguien lo intenta, suele hacerlo con cautela, casi pidiendo permiso. Femke-Bol no pidió nada. Entró, corrió, ganó y salió dejando una sensación incómoda. Tal vez esas fronteras no eran tan sólidas. Históricamente, las atletas que han logrado moverse con éxito entre el 400 y el 800 comparten un rasgo común. No dependen solo del talento, sino de una comprensión profunda del esfuerzo. Bol encaja ahí perfectamente. Su debut no fue una explosión caótica ni una apuesta desesperada. Fue una carrera con errores, pero errores inteligentes. Errores de alguien que aún no domina la distancia, no de alguien fuera de lugar. Y eso es lo que cambia el debate. Porque cuando una atleta corre 1:59 en su primer 800 sin clavar el ritmo, el mensaje es brutal: esto no fue el máximo. Fue apenas una introducción. Con pequeños ajustes, un inicio menos agresivo, una mejor lectura del punto de quiebre, el progreso puede ser rápido. Demasiado rápido como para ignorarlo. Pero hay algo aún más profundo que los tiempos. Está el impacto psicológico. A partir de ahora, cada rival sabe que Femke-Bol no es predecible. Que no vive encerrada en una sola prueba. Que puede aparecer donde no la esperas, y rendir.
Esa incertidumbre es un arma poderosa. No solo amplía sus opciones competitivas, sino que eleva su estatus dentro del deporte, el de una atleta que dicta condiciones, no que las sigue. Desde el punto de vista estratégico, Bolt no tiene prisa. No necesita elegir ahora entre el 400 vallas y el 800. Puede usar esta distancia como estímulo, como experimento, como amenaza latente. Incluso si nunca se convierte en su prueba principal, el simple hecho de dominarla parcialmente ya la hace mejor en todo lo demás. Más resistente. Más peligrosa. Más completa. Y luego está el legado. Porque el legado no se construye solo con títulos, sino con momentos que cambian percepciones. Este debut ya es uno de ellos. Dentro de unos años, cuando se analice la carrera de Femke Bol, este 800 en Metz Moselle no se verá como una curiosidad, sino como una señal temprana de algo mayor, de una atleta que se negó a aceptar límites impuestos. El atletismo necesita figuras así. Atletas que no solo ganan, sino que expanden el mapa. Que obligan a replantear lo que es posible. Femke Bol, con una sola carrera fuera de su zona de confort, ha hecho exactamente eso. No sabemos si este será el inicio de una nueva etapa o simplemente una puerta que quedará entreabierta. Pero después de este debut, una cosa es segura: cuando Femke Bol se coloca en la línea de salida, ya no importa la distancia. Importa lo que está a punto de romper.